hoy cerramos el ciclo de las preguntas anónimas que hicieron hace 300 años, hace 3 semanas. Porque eran demasiadas preguntas y no nos dio tiempo en 3 semanas de responder todas las preguntas. Así que si probablemente su respuesta no ha sido respondida, probablemente esté aquí. Y si no, debe ser que no la metió porque estas son todas las preguntas que tenemos. Ajá, ok. Exacto. Sí, nosotros será que resumimos, no, pero todas son importantes. Ok, entonces, estoy tratando de separarlas para elegir una al azar. Dice la primera pregunta. Ok, empezamos fuerte. Enamorarse en la adolescencia y que te dejen. Primero, empezó fuerte el enunciado. La confesión comenzó fuerte. ¿Cómo hago para que no me duela? Paréntesis, amo de verdad. ¿Ok? Entonces la pregunta, para leerla completa. Enamorarse en la adolescencia y que te dejen. ¿Cómo hago para que no me duela? Ok, disculpen, muchachos, hey, oído. Vamos a intentar prestar atención. Porque chévere, somos jóvenes, estamos aquí, esto es más relajado, más informal. Pero de igual forma aquí está el Espíritu Santo, ¿ok? Entonces no podemos caer en desorden, no podemos caer en estar hablando. Para los muchachos nuevos les informamos mientras nosotros estamos acá conversando, no solo nosotros. Si ustedes están aquí parados intentamos hacer silencio, no intentamos hablar entre nosotros mismos, primero por educación y segundo porque pues para que puedan recibir el mensaje que van a recibir, porque ustedes saben que Dios permitió que ustedes estuviesen aquí. Entonces yo sé que son nuevos obviamente, pero vamos a intentar eso. Excelente, Alexandra. Alexandra, ¿verdad? Alexandra, excelente. Entonces, para colaborarnos todos, ¿ok? Y los viejitos vamos a dar el ejemplo, por favor. Ajá. Elena, Pensé que ibas a desarrollar la pregunta. Volvemos al amor. Ok, ¿o recuerdas? Complicado. Sí, ¿Recuerdas? sí, yo lo recuerdo. Okay. Lo primero, yo creo que el primer error ahí es que te enamoraste en la adolescencia. Lo primero, no enamorarse en la adolescencia. O sea, lo primero. la etapa. Lo que hablamos hace 2 semanas. Si usted no se ha graduado, si ni siquiera del colegio, del liceo, si no tiene todavía con qué sustentar sus propias necesidades y toca de repente decirle, papá, dame plata para comprarme la merienda, tal. Primero eso, no enamorarse. Es la primera respuesta a esa pregunta. Enamorarse en la adolescencia, ya por ahí empezamos mal. Porque como adolescentes no tenemos la capacidad de llevar un matrimonio, que al final es la meta y del fin de un enamoramiento. Primero, entonces, a pesar de que debería ser lo primordial no enamorarse, somos seres humanos de carne y hueso y muchos nos enamoramos o tenemos situaciones antes del tiempo correcto. Y muchos de nosotros probablemente hemos tenido enamoramientos de adolescencia, enamoramientos de somos tú y yo, ¿cierto? ¿Cierto? ¿A cuánto les ha pasado? A mí me pasó... No, disculpa, a ellos no les ha pasado eso. Ok. Solo somos Aquí a nadie le ha nosotros pasado. dos. No, el único que se enamoró en la adolescencia fui yo. No. Ok, perdón, muchachos. Okay. Perdón, no. Okay. Entonces, lo primero, si no se enamora en la adolescencia, pero como hizo la pregunta que lo dejaron, ya se enamoró, entonces, ¿ahora qué procede? ¿Qué procede? Eso sí, recuerde no volver a enamorarse mientras siga siendo adolescente. Sí, porque la palabra habla de las pasiones juveniles y dice que es posible controlarlas. Ok, no es pecado que a ti tú sientas atracción por alguien. Eso no es pecado. Obviamente nos puede llegar a pasar porque no solo el físico, sino la personalidad de esa persona puede que nos haya atraído. ¿Cuál es el problema? Lo que tú haces con ese sentimiento o con esa emoción. ¿Recuerdan la clase pasada? Las emociones son más cortas, los sentimientos son un poco más duraderos, pero se pueden controlar. Entonces, el trabajo es que tú como adolescente, la persona que escribió eso, aprendas que la próxima vez puedes controlar ese sentimiento y que no le des rienda suelta a tus pasiones juveniles. Porque entonces eso te va a llevar al desamor, al que te rompan el corazón, al que te sientas mal, al que pases por tristezas antes de tiempo y eso obviamente adelanta una etapa sin que tengas que vivirlo o que no estés preparado para eso. Entonces lo primero es, tú contrólalo. Ok, me gusta este muchachito, me gusta esta muchachita, pero lo puedo controlar. Lo voy a controlar ¿cómo? Si eres mujer, no le coquetees y si eres hombre, no le ilusiones. O no te vuelvas coqueto también, porque entre los hombres también sucede eso. Lo puedes controlar. Yo lo controlo de manera que ese sentimiento quede guardado en mi corazón y si es de Dios y si es duradero, te lo aseguro que en el tiempo va a permanecer. Porque el amor nunca deja de ser el amor del que habla la Biblia. No nuestras emociones ni nuestras pasiones juveniles. Y también tener algo en cuenta que probablemente en la adolescencia no nos enamoramos. Es una pasión decir, ay, me gusta, qué bonito sería salir, ir al Sambil y jugar bowling con esa persona todas las tardes. Pero no es enamoramiento. ¿Sabe qué dice la Biblia respecto al amor? El amor verdadero todo lo sufre,
todo lo soporta, todo lo espera. Y dice muchas cosas que son muy difíciles de cumplir cuando vamos al momento. A usted le ha dicho, haga 10 lagartijas. ¿Cuánto le pasa? A mí pasó. Haga 10 lagartijas. Y uno dice, 10 lagartijas, 10 flexiones. Eso es demasiado fácil. Yo voy en las 7 y como que ya, no puedo más. De la misma forma, habla la Biblia acerca del amor. Dice que el amor no es una emoción pasajera, que yo vi a una muchacha y me enamoré, antes de estar casado obviamente, vi a una muchacha y ay, listo, me enamoré y me desvío por esa persona. No. Y como jóvenes nos pasa mucho que nos gusta una persona y nos hacemos ilusiones y mentes y dices, ay, listo, con esa persona me caso. Y son pasiones juveniles de las que habla la Biblia. Pero precisamente como son pasiones juveniles podemos controlarlas. Ahora, ¿cómo hacer para que no le duela? Dice la palabra de Dios que quien conforta todo y trae esa paz que sobrepasa todo entendimiento es el Espíritu Santo. Así que de repente a usted se enamoró o le gustó a alguien mucho de pequeño y de repente esa persona en la adolescencia, esa persona le dijo, no, ya no me gusta, ahora a mí me gusta San Alejo. Dígale, Señor, confronta mi corazón y perdóname por haber abierto puertas a cosas que no tenía que haber abierto puertas en el momento incorrecto. Porque es normal, obviamente, esto seguro que a todos les ha pasado, pero el Señor puede transformar todos esos sentimientos de dejadez, porque que una persona lo deje a alguien en la adolescencia no se acaba el mundo, pero el Espíritu Santo igual puede cambiar esos pensamientos incorrectos y llenar su corazón con el verdadero amor que es el de Jesús. Amén. La siguiente pregunta dice, ¿cómo puedo ayudar a otro o a mí cuando un pensamiento es tan fuerte que no se puede dormir? Ok. ¿Cómo puedo ayudar a otro o a mí cuando un pensamiento es tan fuerte que no se puede dormir? ¿Recuerdan todo lo que hablamos, la primera clase que hablamos acerca de la ansiedad? Y que era una mente dividida. ¿Recuerdan? Para los muchachos que están viniendo por primera vez, hablamos acerca que ansiedad venía de una palabra griega que se traducía mente dividida. Es decir, que tenemos la mente con tantos pensamientos que no podemos enfocarnos en uno solo. Y básicamente es lo que está diciendo aquí. Sentimientos tan fuertes y pensamientos tan fuertes que no la dejan dormir porque tiene su mente dividida entre dormir o andar pensando en esa cosa. Y la respuesta está en la palabra de Dios, cuando dice, echad toda vuestra ansiedad sobre mí. Sea cual sea el pensamiento, sea cual sea la situación, Dios dice, aquí estoy, no importa lo que estés pasando, echa todo lo que sea en mí. Y no es que yo agarro y lo tiro como tiro un objeto, sino que le digo, Señor, entra en mi corazón, por favor, llévate todos estos pensamientos y permíteme descansar y dejarlo todo en ti. No es fácil, aunque suene fácil, no es fácil porque, como les estoy diciendo, no es que yo agarré esto y lo puse aquí, porque somos humanos y amamos sobrepensar. Y entonces esos sentimientos y esos pensamientos siempre están rondando la cabeza y lo único que puede calmar esos pensamientos es la palabra de Dios. Por otro lado, es importante identificar cuáles son los hábitos que tienes. Porque si me dices que te acuestas a las 12 de la noche, pero estuviste 2 horas antes en TikTok, en Instagram o en redes sociales o con el teléfono, va a ser un poquito difícil que duermas. ¿Por qué? Por toda la actividad mental, porque tú estás consumiendo en ese momento información, contenido, información profunda o vana, no importa el nivel de la información. Pero estás consumiendo toda esa información, saturas tu mente y en el momento en el que se supone que tienes que relajarte, para tú descansar y dormir tienes la mente a 1000. Y es importante que nosotros entendamos como cristianos, pero también como seres espirituales, que lo que nosotros consumimos no se queda nada más en el ojo o en la mente, eso entra a tu corazón. Eso entra y contamina también tu corazón, aunque la Biblia dice que peor es lo que sale que lo que entra, que más es lo que contamina lo que sale que lo que entra. De igual manera tú puedes contaminar tu corazón con lo que ves en redes sociales, en la televisión, en donde sea. Pero si tú estás consumiendo un contenido que altera de una u otra forma lo que hay dentro de ti, por supuesto que eso va a ser mucho más difícil que puedas dormir. Entonces analiza, hazte un autoanálisis y ve cuáles son tus hábitos. ¿Qué estoy haciendo antes de dormir? Ahora, yo personalmente, en mi experiencia y testimonio, a mí antes me costaba mucho dormir, antes llegando a la iglesia, hace muchos años. Y yo me acuerdo que a mí mi líder en ese momento me dijo, pon música de alabanza y adoración.
Tú te pones con música de alabanza y adoración y te acuestas a dormir. Yo me acuerdo que estaba muy chamita. Entonces los primeros días me costaba, lloraba, pero igual me costaba muchísimo. Y esa fue una herramienta que me ayudó a yo poder descansar. Entonces, si ahorita la oración sientes que no es suficiente o sientes que no termina o crees que no termina de aliviar tu corazón, ponga música de alabanza y adoración, lee la palabra, ponte a orar antes de dormir y encomienda tu sueño, porque dice la palabra que aún en nuestros sueños Él enseña a nuestra conciencia. Entonces, también en los sueños, o también cuando nosotros descansamos, hay un trabajo de Dios con nosotros y es importante tenerlo presente. ¿Les recuerda algo ese consejo? Cómo David liberaba al rey Saúl, tocando, bueno, cómo el Señor usaba al rey David para liberar al rey Saúl, tocando el arpa. Dice que el rey Saúl tenía la mente hecha un caos y lo único que lo calmaba era cuando el rey David tocaba música con su arpa y literalmente lo liberaba, todos esos pensamientos y esos espíritus que él tenía. Siguiente pregunta. ¿Qué hacer si una persona se siente rechazada? Creo que es una pregunta personal, no de tercero. Sí, creo que la última vez que nosotros estuvimos acá sentados hablamos acerca del rechazo, ¿no? Y se acuerdan que hablamos acerca, soy linaje escogido por Dios, pueblo santo, pueblo adquirido. La Biblia nos habla acerca de eso y hablábamos acerca de la identidad. Creo que una de las cosas más difíciles para el joven o la etapa en la que nosotros llamamos juventud o adolescencia es reconocer quién tú eres. Porque nosotros en la infancia, y psicológicamente es así, en la infancia nosotros somos como una esponjita, donde tú recibes todo lo que tu papá te da y recibes todo lo que tu mamá te da, si tienes las dos, la presencia de las dos figuras. O si tu abuelita te crió, si tus tíos te criaron, tú en esa etapa logras absorber, sin darte cuenta inconscientemente, todo lo que esas personas tienen para darte, pero tú allí no tienes todavía una identidad definida. Cuando tú llegas a la adolescencia, yo me acuerdo que a mí hace años me explicó una persona, me decía que en la adolescencia es un tiempo de vacío y adolescencia significa adolecer. Por eso es que las personas, escuchamos que nuestros padres se quejan, ay no, es que es un adolescente. Ay, no. Entonces es como una etapa donde todo el mundo se queja del adolescente, porque el adolescente siempre está que nada le gusta, que no quiero que me vea, que si la mamá te da un besito no me beses, entonces no me digas nada, no me digas papi o mami delante de la gente. O sea, es un eterno problema con todo lo que está a nuestro alrededor. Es una etapa un poquito compleja, para no decirle complicada. Es compleja. Sin embargo, en esa etapa nosotros logramos decidir quiénes queremos ser. Tienes ya todas las figuras dentro de ti. Tú sabes, bueno, mi mamá fue esto, mi papá es esto. Y tú comienzas a definir lo que tú quieres ser. ¿Qué voy a estudiar? ¿Cómo me proyecto? ¿Cuáles son mis metas? ¿Hacia dónde voy a ir? ¿Me quiero casar? ¿Quiero tener hijos? Comienzas tú a definir qué es lo que tú quieres para tu futuro. Por eso es que en esa etapa uno anda, ay, pero sí, pero no. Hay personas que la adolescencia les dura un poquito más. Tienen 30 y todavía están en la adolescencia. Entonces, en esa etapa nosotros comenzamos como que a definir, y cuando llega la juventud, estás en el proceso de tú, de una u otra manera, tu personalidad y tu identidad proyectarla y decir, yo soy esta persona, yo soy esto. Pero también hay muchas inseguridades que se levantan en ese momento. Entonces tú crees en todo menos en lo que dice la palabra acerca de ti. El rechazo viene porque no sabes principalmente que eres amado por Dios o quién eres en Dios. ¿Quién soy? ¿Tengo valor? ¿No tengo valor? Entonces tú comienzas a entender lo que Dios a ti te ha dado y que eres amado con un amor eterno y que eso lo puedes dar a otra persona. Por algo Jesús dijo, un mandamiento nuevo les doy, ámense los unos a otros y ama al otro como te amas a ti mismo. O sea, hay una condición, tienes que amarte a ti mismo primero, porque si no, no puedes amar a nadie. Entonces el amor propio, no el amor propio de esta era del que hablan, de que el amor propio, de que ámate y tú solo es vanidad y solo es egocentrismo, no hablamos de eso, hablamos del amor propio del que nos habla la Biblia, donde tú te valoras y crees que eres un hijo de Dios y te comportas como tal. Ese amor propio, entonces tú caminas en eso y tú entiendes de que eres una persona a quien Dios creó, se tomó el momento, el tiempo para crear, tienes un valor y tienes una identidad en él. Entonces ya eso por allí como que saca el rechazo y saca todo lo demás de tu vida. No tienes tiempo para pensar en otra cosa. Otra cosa que es importante mencionar es, ¿rechazado por quién? Porque si quien te rechaza es el grupo de mala conducta del colegio, son los populares y terminan siendo los mala conducta, no importa que te rechacen. Qué bueno que te rechazan.
Si te rechazan porque de repente tú compartes tu fe y dices, no, yo soy cristiano y de repente no voy a ir a esas fiestas y no voy a ir a hacer lo mismo, las mismas cosas que ustedes hacen. O si te rechazan porque tienes, y aunque suene fuerte, tienes 17 años y no has perdido tu virginidad y te rechazan por eso, no importa que te rechacen. Dice la Biblia, eres dichoso y bienaventurado cuando por causa de mí te persigan. Dice la Biblia, cuando por causa de mí los vituperen, es decir, los persigan, los critiquen, los rechacen, los aparten de todo. Entonces creo que es evaluar quién te está rechazando. Porque si es una persona que no vale la pena, Dios ya puso un valor y un sello en tu vida por encima de lo que diga otra persona. Y ese amor propio, no el amor propio que nos enseña Karol G, sino el amor propio que nos enseña, ¿no? El amor propio que nos enseña Jesús en su palabra. Sí, sí, cuando dijo, eso es verdad. Perdón, cuando dijo, los creé a mi imagen y semejanza. Los creé, y cuando nos creó y cuando los creó a cada uno de ustedes dijo, y vi que era bueno. Cuando Dios te creó a ti, que te estabas en el cuerpo de tu papá, todavía no habías llegado a la tierra, Dios dijo, es bueno en gran manera. Así que te rechacen, no importa. Hay un Dios mucho más grande, mucho más poderoso y mucho más importante que dice, eres mi hijo y eres más importante para mí que todos. Y así se lo dice a todos porque somos todos importantes para Dios. Amén. Ajá, esta siguiente pregunta dice, ¿cómo puedo ayudar a una compañera que nos dice que está luchando con ansiedad, pero también dice como no ha conseguido ayuda, la mejor solución es acostumbrarse a eso? Una manera un poquito difícil de solucionar, pero voy a lo mismo que dije ahorita. Si no consigues ayuda, ¿dónde estás buscando esa ayuda? Porque lo que hablamos, y es que todas las preguntas tienen relación, sí. Pero lo que hablamos hace 2 semanas, un ciego no puede criar a otro ciego. Si de repente la compañera está sufriendo de ansiedad y le dice a otra muchacha que también sufre de ansiedad, que no puede ayudarla, obviamente le va a tocar acostumbrarse y le va a tocar estar con su compañerita ansiosa y las dos ansiosas por ahí por la vida sin lograr. Entonces, ¿dónde buscar ayuda? Aquí es la mejor fuente de ayuda, este libro, primero que todo. Antes que pastores, antes que líderes, antes que TikTok, antes que inteligencia artificial, la primera ayuda está aquí y en nuestra relación diaria con Dios. Primero. Y eso te va a enseñar a obedecer a tus líderes. Segundo, si la pregunta obviamente la hizo alguno de nosotros y dice ¿cómo puede ayudar? Busque de Dios y su relación con Dios va a hacer efecto en que pueda bendecir a su compañera. Porque si su amiga le dijo que sufría de ansiedad y no encontraba ayuda es porque estaba esperando que usted le ayudara. Porque se supone, espero yo, que sus compañeros y saben que ustedes son cristianos y profesan una fe. Y en medio de todo, el ser humano siempre va a buscar conexión espiritual. Porque es lo mismo que les decíamos, somos seres carnales, somos seres espirituales a la misma vez. Entonces, no se puede acostumbrar porque Dios no fue la naturaleza en la que Dios nos creó. La naturaleza de Dios no dijo, es bueno porque va a estar ansioso por siempre y para siempre. No, dijo, es bueno porque está hecho a mi imagen y semejanza. Entonces, ¿dónde está buscando ayuda esa compañera? Y si está buscando ayuda en usted, métase en oración y agarre todas las herramientas que le hemos dado estas semanas para que esta persona y esta compañera pueda no acostumbrarse, sino ser libre de toda ansiedad y que la ansiedad y esos pensamientos van a ir creciendo hasta convertirse en depresión y llegar hasta temas mucho más profundos y mucho más graves solamente por un pensamiento que empezó a germinar de una manera incorrecta. Y la oración es una herramienta poderosa, porque a veces nosotros queremos ayudar a otros en nuestras propias fuerzas. Ay, pero es que yo puedo, e intentamos ocupar el papel o hacer el rol de Jesucristo y no podemos. Nadie puede salvar a otra persona en su propia fuerza. Entonces creo que invitarlo a orar, guiarlo en una oración, ayudarlo y que tú ores por esa persona es, mira, más efectivo que hagas 1000 reuniones con él y que le digas millones de palabras. O sea, no es más efectivo eso, es más efectivo que te pongas a orar y que por supuesto Dios te dé la estrategia o la herramienta de cómo vas a hacer para ayudar a esa persona. Obviamente primero tú saliendo de eso. Cuando estaba en 3er año tenía un amiguito que todavía lo tengo, un compañero del colegio que tenía muchas crisis en su persona, tenía muchos problemas porque su papá había matado a su mamá. Es bastante grueso. El papá había matado a su mamá y él había crecido con su mamá, que en realidad era su tía. Entonces creció con una
maleta llena de vacíos y crisis, y vacíos paternales, vacíos de que su mamá realmente no es su mamá, sino era una tía, aunque lo había criado. Estábamos en tercer año. Y yo bregué con mis fuerzas para que él sacara todos esos pensamientos. Y yo lo traje para la iglesia, y yo hablaba, y yo le decía, no, pero mira, la Biblia dice que él es tu papá, y la Biblia dice que Dios es más grande. Y lo único que hizo efecto fue llorar. Llorar no, yo orar. Yo espacio, orar. Y yo recuerdo que pasamos cuarto año, quinto año, y siempre seguimos manteniendo una amistad. Y yo empecé a orar, y yo le decía, Señor, por favor, trae libertad sobre tal persona, sobre Julio, vamos a decir que se llama Julio. Trae libertad sobre Julio, por encima de todas las cosas, que él pueda entender que tú eres su papá, que pueda entender que el amor más grande que hay es el tuyo. La cosa es que yo me fui a la universidad, no lo volví a ver como por unos 2 años, y el Espíritu Santo fue quien hizo la obra. Ahora cada vez que lo veo bien, está congregándose en otra iglesia, no en esta, pero dice la Biblia que uno siembra y cosecha en otro lado. Y ahora ya uno no lo percibe con el mismo espíritu de antes, con ese espíritu apagado, ese espíritu de creerse huérfano. Y el Espíritu Santo es quien puede hacer la obra, más de incluso yo hablar, y yo le leía los versículos y yo le enviaba bromas y le enviaba prédicas, pero no fue hasta que yo rendí mi fuerza o mi carne y lo dejé al Espíritu Santo y le dije, Espíritu Santo, tú puedes hacer más que yo. Siguiente pregunta. ¿Será que las personas al verme aún ven a esa chama o chamo depresivo que fui? ¿Y si es así? ¿Qué pasó? Y si es así, ¿cómo hago para que aquella que fui ya no se refleje en mí? Ok. Pasarme aquí una pregunta. Pues obviamente, cuando tú transformas, o sea, tú no puedes, un fruto malo no puede dar, un árbol malo no puede dar frutos buenos. Cuando tu corazón está completamente sano y transformado, lo que tú proyectas, es decir, tus frutos hablan por ti. Tu testimonio es otro. Si todavía tú mismo percibes que estás dando de ti como que un mal testimonio, porque también andar en tristeza, si conoces de la palabra, es dar un mal testimonio, y quiero que lo sepan, porque también es una decisión. Si tú andas en esa, dando un mal testimonio, o andas en esa tristeza, o andas en esa depresión, porque tú dentro de ti lo percibes, tienes que ir a Dios y pedirle que verdaderamente haya una transformación en tu vida. Cuando nosotros escuchamos que los evangélicos dicen, que nosotros decimos, tienes que tener un encuentro con Dios. A veces nosotros creemos que es como una frase trillada. Uno dice, ajá, sí, yo sé que tengo que tener un encuentro con Dios, yo he tenido un encuentro con Dios. Pero no, en realidad el encuentro con Dios que tienes que tener, o que esta persona tiene que tener, que yo tengo que tener, es el que tuvo Pablo. Dejó de ser Saulo, dejó de perseguir a los cristianos. Su vida fue transformada por completo y se convirtió en un nuevo hombre, al punto tal de que él dijo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Entonces nosotros tenemos que empezar a morir para comenzar a sentir cómo vive Cristo en nosotros y decir, ¿sabes qué? Yo no creo que las personas a mi alrededor perciban que yo estoy triste, porque yo tengo la evidencia dentro de mí de que soy diferente. Si tú todavía crees que esto puede estar pasando, es porque hay algo que tú crees y sientes que no está bien. Entonces no tienes que buscar afuera lo que tienes dentro, y no tienes que buscar herramientas afuera lo que puedes solucionar dentro de ti. Tienes que trabajar con tu corazón y ver entonces cómo lo hago, de qué manera lo hago. Y eso, si tú intentas, mira, si intentas por fuera verte de una manera sin que tu corazón esté arreglado, eso se llama hipocresía. Estás siendo una persona falsa, estás siendo una persona hipócrita. Y las personas se van a dar cuenta. Y las personas se dan cuenta cuando tienes una personalidad ficticia, cuando tienes una personalidad montada. Mira, no hay mejor persona, no se puede compartir mejor con una persona que sea genuina, ¿sí o no? ¿A ustedes no les gusta andar con personas que son demasiado transparentes? Que si tienen que decirte algo te lo dicen y tú te quedas así como que dices, ay, disculpa que te lo diga, pero te lo tenía que decir. Y uno se queda así. Pero es que tú sabes que esa persona no va a venir después atrás a meterte una puñalada o decir algo de ti. Es una persona completamente transparente. A nosotros nos gusta andar con personas transparentes. Entonces convirtámonos en una de esas personas transparentes. No para que la gente quiera andar con nosotros, sino para estar primero a cuentas con Dios, y obviamente que eso sea parte del testimonio que damos también a los hombres. Pero lo primero es, no intentes montar una máscara o algo. ¿Saben que la palabra sinceridad significa sincera? Sincera. Antes, cuando los actores hacían teatro, se ponían máscaras de cera para que no supieran que eran ellos.
Cuando ellos se quitaban la cera, decían, ahora soy yo. Eso significa sinceridad. A veces nosotros andamos con máscaras de cera en la calle, y en todos lados, y en la iglesia. Entonces no terminas de ser tú porque tienes una cera y andas en una actuación en tu vida creyendo de que en realidad las personas están creyendo de que eres eso o esa y no lo eres. Entonces quítate las máscaras. No tienes que intentar simular algo que no eres. Concéntrate en lo interno, en tu corazón. Voy a cambiar mi corazón. ¿Todavía tengo pensamientos depresivos? Sí, no. Si los tengo, Señor, ayúdame. Busco ayuda, mis líderes, mis pastores. Entonces allí comienza una transformación en lo interno y ya. Lo demás Dios lo hace. Así es. El fruto va a hablar más de lo que usted puede hacer, dice la Biblia de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así que si usted fue una persona depresiva y usted cree en su corazón que ya se arrepintió y que ya no es una persona depresiva, la Biblia ya dio la respuesta. De modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Es decir, que todo aquello depresivo, ansioso, alcohólico, hipócrita, grosero, insultador, todo eso murió cuando decidiste aceptar al Señor como tu Señor y Salvador. Amén. Que es una lucha constante de día a día decidirlo seguir, pero ya Dios lo dijo, cuando deciden creer en mí, nueva criatura es. No lees. Okay. Aquí dice, Señor, ¿cómo puedo dejar de dudar de mí mismo y confiar más en que tú tienes el control? Perdón, no, estaba leyendo esta. Se me fue. Pero, o sea, ¿cómo puedo dejar de dudar de mí mismo? ¿Cómo puedo dejar de dudar en mí mismo y confiar más en que tú tienes el control? Aunque suene obvio, haciéndolo. Hay cosas que yo puedo decirles, métase ayuno y oración, porque hay géneros que no salen, pero hay cosas que se oran y hay cosas que se deciden. Su precio y su valor ya lo pagó Jesús en la cruz del Calvario. Por todos sus pecados, por todos sus errores. Él dijo, tú eres tan importante que yo voy a hacer y entregar a mi hijo para que muera por ti porque tú vales mucho. Es básicamente lo que dijo Jesús cuando murió en la cruz, que el Padre envió a su hijo. Entonces, su valor no está ni siquiera en lo que usted piense de usted, sino porque ya Dios puso ese valor y ese sello en su vida desde antes de la fundación del mundo. Dice la Biblia que desde antes que estuviéramos en esta tierra ya Él conocía todos los planes que tenía para usted y para mí. Es decir, ya Jesús sabía hace años, desde antes que yo existiera, que iba a estar hoy en este día hablando con ustedes, junto con Isabel, todas las cosas que Él tiene para decir. Entonces su valor, lo primero, su valor y su importancia. Todo lo que es usted, primero es importante y valioso porque Jesús lo puso y porque Jesús está dentro de usted. Sí. Y no confíes mucho en ti mismo, sinceramente. Confía en Dios. Confía en Dios, eso te va a dar tu valor. Pero cuando uno empieza, no, pero es que yo confío en mí, uno se queda viendo así, uno así como medio narcisista, que digas que confías tanto en ti. O sea, porque la palabra dice, no te confíes en tu propia prudencia, por algo lo dice la palabra. Entonces, ojo, eso no quiere decir que yo no confío en mi potencial, en mi capacidad. No, Dios te ha dado capacidad, Dios te ha dado un potencial. Pero no caigas en esa filosofía de que yo confío en mí, porque no, confía en Dios. Confía en Dios y lo que hay de Dios en tu corazón. Más nada. Amén. Quedan dos, no quedan dos, quedan dos. Que se reproducen las preguntas, se reproducen. ¿Por qué me preocupo por los demás y no por mí? Ya por ahí está mal. Porque la Biblia dice que para amar a los demás, dice, ama al prójimo como a quién. Si usted no se ama, es mentira que está amando y preocupándose por los demás. Así que creo yo que es solamente una careta de decir, yo me preocupo por ti, yo me preocupo por ti. Y se descuida usted, primero, bíblicamente es incorrecto. Porque, y tú lo decías ahorita, dice la palabra de Dios, les dejo un nuevo mandamiento. Después de ya los 10 le dice, les dejo un nuevo mandamiento, que amen a los otros. Pero amar a los otros no es posible si no nos amamos nosotros mismos. Sin caer en egocentrismo, lo mismo que estamos hablando. Sin caer en yo puedo solo, yo hago lo que me da la gana porque yo soy fuerte, porque yo puedo contra todo. Sino con la estima, dice la palabra de Dios, que le dio a cada uno la estima que necesita. Algunos tenemos más autoestima, algunos tenemos muy poca autoestima, pero la estima correcta es la que Dios puso en nuestros corazones. Así que para preocuparse por los demás, primero tiene que preocuparse usted. De lo contrario, es una careta, porque no puedes dar lo que no has recibido. Así que si usted se preocupa, de repente yo digo, ay amor, me preocupa, mira tú, no sé, la comida te está cayendo mal, lo que sea. Y yo no me preocupo por mí, ¿cómo voy a cuidarla a ella si yo mismo no estoy en una condición óptima para cuidarme a mí?
De igual forma, no te dejes de preocupar por los demás. Claramente. Eso es un sentimiento o es algo puesto por Dios en tu corazón. Porque el preocuparse por los demás, sí, ahorita lo conocemos como un valor, empatía, pero eso forma parte y es un principio que nos dejó Jesús. Jesús vino a entregarse por los demás. Entonces, obvio, no quiere decir que tú vas a andar descuidado dándole comida a todo el mundo y tú pasando hambre. Obviamente no llegar a ese extremo. Tú te atiendes, tú sabes lo que tú necesitas, tú procuras estar bien, pero al mismo tiempo ese sentimiento o esa inclinación de ayudar a los demás no la pierdas, porque eso viene de Dios. Fíjense lo que le dijo Jesús a la mujer samaritana que había tenido. Para ustedes que de repente no conocen el contexto, había una mujer que era un poquito alegrona y había tenido 5 esposos, y con el que estaba en ese momento no era su esposo actual, o sea, había tenido 6. O sea, el con el que estaba era el sexto. Y le dijo, está bien, yo te perdono, te doy del agua que no dejas más de beber, ve y cuéntale a los demás lo que he hecho por ti. Si esa persona no se hubiese sentido perdonada y redimida, no hubiese podido decirle a los demás de su pueblo, que era un pueblo gentil, es decir, no era un pueblo israelita, sino era un pueblo que había, exacto, o sea, el pueblo chiquito, como dice el dicho, pueblo pequeño, infierno grande. Todo el mundo sabía que esa doña había tenido 6 maridos y que con el que estaba era el sexto, capaz terminando por ir al séptimo. Y el Señor la redimió, le dijo, yo te redimo y ve y cuéntale a los demás lo que hoy Jesús ha hecho por ti. Si esa mujer no se hubiese sentido perdonada, redimida, y ella estaba convencida de que ya no era lo que había sido, no hubiese podido ir y testificar lo que Jesús había hecho sobre su vida. Última pregunta. Ahora sí. Ahora sí. No hay más preguntas, ¿verdad? No, ok, listo, ahora sí. Ok. ¿Cómo luchar contra los vicios? Importante. ¿Cómo luchar contra los vicios? Y hay vicios de alcohol, hay vicios de este aparatico, hay vicios de drogas, hay vicios de muchos tipos. Incluso la psiquiatra lo hablaba hace 2 semanas, que alguien le preguntó algo respecto a los vicios y dijo, solo Dios. Es decir, ninguna psiquiatra Ella tiene, siendo psiquiatra, imagínense. una psiquiatra terapeuta con cualquier cantidad de años de experiencia, dijo, solo hizo así cara como de rayos. Pregunta fuerte. Eso no me solo lo enseñaron Dios. en clase. Solo Dios. Pero fíjense lo importante, que dice que solo Dios, y el mismo Dios nos dice en su palabra que el fruto del Espíritu Santo en nuestros corazones nos permite a nosotros tener dominio propio. Y el dominio propio es la clave para luchar con cualquier mal hábito y con cualquier vicio. De repente nosotros como seres humanos satanizamos más de repente el vicio de las drogas, porque es uno de los que más daño hace, que uno vea a las personas. No sé cuántos han visto los videos de las personas en Estados Unidos que consumen fentanilo, que quedan como zombies. Entonces uno dice, no, el vicio de las drogas, muchachos, eso es... Viéndolo en un teléfono, eso 3 horas en TikTok. después de 5 horas en la noche ese teléfono. Ay, qué grave está esa persona. Sin ¿verdad? darnos Qué cuenta horrible. que este aparato también puede causarnos vicio, incluso también puede traernos peores enfermedades a larga que una droga. Ahora, sin desmeritar cualquier tipo de vicio, ¿cómo luchar contra los vicios? El Espíritu Santo. Y buscando ayuda. Fíjense, hay un muchacho que mi papá atiende, que nuestro apóstol, que nuestro pastor atiende, que cuando iba a consumir marihuana, consumía él, apóstol, por favor ore porque estoy a punto de meterme un porro de marihuana. Suena gracioso y ustedes se ríen y a mí también me da un poco de risa. Pero miren lo importante de tener una relación y una conexión con Dios. Que orábamos, y yo también oraba por esa persona, y el Señor le quitaba las ganas de consumir. Y sí es posible. Así que si de repente alguno de ustedes está luchando con algún vicio, el que sea, si por ejemplo es de repente la droga o de repente el alcohol, que le gusta mucho el aguardiente, para la y para todo, mi teléfono está libre para que usted me escriba, pastor, tengo ganas de meterme un porro de tal cosa. Y le aseguro que yo en ese momento dejo lo que estoy haciendo, lo llamamos, oramos, porque el Espíritu Santo es quien trae libertad sobre cualquier tipo de vicio y sobre cualquier tipo de enfermedad. Entonces, ahora si de repente a usted le da pena mandar un mensaje, estoy que me meto un porro de tal cosa, métase usted ahí con Dios, y en vez de salir a la esquina donde sabe que se vende, métase con Dios y decirle, Señor, quítame todo deseo de drogarme. Y le aseguro que el Señor le va a responder. Los vicios son dioses silenciosos. Tú puedes hacer algo tu Dios, y cuando lo haces tu Dios se convierte en lo primero para ti.
Y eso comienza con hábitos. O sea, tú comienzas, un día dejo de orar por ver Instagram, el siguiente día dejo de orar porque voy a hacer tal cosa. Y cuando vienes a ver, tienes 1 mes, 2 meses sin orar, sin presentarte delante de Dios por los hábitos que estás tomando. Y eso se convirtió en tu Dios. Y eso es un vicio. Entonces los vicios son dioses silenciosos que tienes allí. No lo tienes en un yeso, no le rezas, no le prendes una velita, pero sigue siendo un Dios para tu vida porque es más importante que tú orar. Ahora, yo me acuerdo que también una vez nos explicaron, ella que es enfermera debe saber mucho más que esto, quienes estudian medicina deben saber mucho más que esto. Hicieron un estudio que demostraba que la hormona que se segrega cuando una persona consume droga es la misma hormona que se segrega cuando una persona adora a Dios. Hay una parte del cerebro que se enciende, que es una sensación de liviandad. Es como que si tú, ay, que me siento así como liviano y tal, que es lo que dicen los drogadictos, ay, me siento como volando. Cuando nosotros adoramos, todas nuestras cargas se van y tú comienzas a sentirte liviano. Es lo que David llamaba selat. Que es lo que tú, cuando él decía celat de no sé qué cosa, o sea, es un estado de adoración al que tú entras, o una dimensión a la que tú entras, sin hablar de la nueva era ni de nada raro, a la que tú entras, donde tú comienzas a sentirte en tranquilidad y en paz, y tú sientes que allí nada te va a pasar. ¿Alguno de ustedes ha sentido alguna vez eso? Donde ustedes oran y ustedes dicen, este es mi lugar seguro, o sea, de aquí nada me va a pasar. Me siento que se me paran los pelitos y uno siente esa sensación de guau, qué frescura la que siento. Pues decían que era lo mismo lo que se sentía cuando consumían droga. Entonces, fíjense lo importante, si estás enfrentando un vicio, adora, o sea, en todo momento, pon música de alabanza y adoración en tu casa, te pones a adorar, te pones a orar. La alabanza y la adoración es una herramienta poderosísima para enfrentar debilidades. Si te sientes débil en un área que tú no puedes y estás solo porque el pastor no te contesta, porque, no, Dios mío, estoy a punto de hacer esto, ponte a adorar. Ponte a adorar, pones música, te pones a saltar, ayúdame, Señor, y en ese momento créeme que va a llegar el oportuno socorro de Dios y vas a sentir como eso que al momento lo estás enfrentando, Dios y el Espíritu Santo lo quita. Amén. Y ojo, que aunque es la misma hormona que se segrega, el después es totalmente diferente. Porque si eso no fuese así, todos nos drogáramos. Porque si yo digo, yo fumo marihuana, y he hablado con personas que fumaban, con el favor de Dios. Decía, chamo, es que yo cuando me meto un porro de marihuana, perdón que hable así fuerte, pero ustedes escuchan cosas peores afuera, yo me olvido de todo. Y después que se le pasa el efecto, se vuelve a sentir igual. Yo le decía, ¿para qué? O sea, es como yo decir, hoy voy a comer ensalada, para mañana volver a comer hamburguesa. Es como un placer o una satisfacción efímera. Que en ese momento sí te tranquiliza, te hace olvidarte de todas esas cosas, pero después va a estar la misma preocupación, el mismo resentimiento, el mismo rencor en nuestro corazón, a diferencia de la adoración. Una te transforma y una te destruye. La droga, aparte que te deja con el mismo vacío después de la droga, va dañando tu cuerpo, tu salud, el templo del Espíritu Santo, y la adoración empieza a transformar y todos esos problemas empiezan a verse un poquito más fáciles porque estamos con la ayuda de Dios y con Él todo es posible. Amén. Se nos acabaron las preguntas, así que antes de proseguir voy a invitarle que cierre sus ojos ahí. Y trate de mantenerlos cerrados no por magia, ni por religión, ni porque si no cerramos los ojos la oración no llega al cielo, sino es para no distraernos. Fíjense los temas tan importantes que hemos tocado hasta el día de hoy y cosas que en algunos momentos dan risa, pero que en el trasfondo son bastante importantes. Y Señor, en esta mañana yo te doy gracias. Yo te agradezco por cada una de las cosas que has hablado, que has transformado, que has permitido que nosotros digamos, no por nuestro conocimiento ni nada por el estilo, sino por tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Yo te pido que sea tu palabra viva transformando, que sea tu palabra viva renovando nuestra mente, renovando nuestro entendimiento, para realmente poder decir que somos nueva criatura en ti. Señor, sabemos que vamos a tener luchas, que vamos a tener situaciones complicadas, de repente momentos más retantes, momentos más complejos, y nuestro socorro eres tú. Nuestro socorro, nuestra ayuda, nuestra esperanza en los momentos más débiles eres tú y tu presencia en nuestras vidas.
Yo te pido para que llenes nuestros corazones y podamos nosotros en ti descansar de toda ansiedad, de todos pensamientos depresivos, de todos pensamientos que nos llevan a hacer cosas incorrectas, de todos pensamientos de vicios, de malos hábitos que tenemos diariamente en nuestras vidas. Queremos presentarlos hoy ante ti, que seas tú ayudándonos para vencer día tras día cada uno de esos gigantes, para vencer día tras día cada uno de estos dioses que hemos puesto por encima de ti en nuestros corazones, para vencer cada día nuestros pensamientos intrusivos, nuestros pensamientos cuando sobrepensamos, cuando de repente dejamos que algo que alguien nos dijo, alguna crítica, alguna cosa que no proviene de ti germine en nuestros corazones y nos haga fallarte. No porque sea pecado sentirnos mal ni nada por el estilo, sino porque estamos desmeritando el propósito tuyo en nuestras vidas. Y estamos desmeritando tu creación perfecta cuando dijiste que éramos buenos y buenos en gran manera. No solamente buenos, sino era un nivel más grande de buenos. Ayúdanos a creernos en nuestras vidas y en nuestros corazones, que tú nos diseñaste perfectos, que tú nos diseñaste para parecernos más a ti. Y por eso es que nos cuesta tanto y por eso es que nos sentimos mal cuando te fallamos, cuando cometemos errores, cuando lastimamos a alguno de nosotros. Ayúdanos a amarnos, Señor, primero a amarte a ti por encima de todas las cosas, amar nuestras vidas y lo que has puesto en nuestros corazones, para poder amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, para poder amar a nuestros hermanos, incluso a los hermanos que son un poquito más difíciles de amar. Pon en nuestros corazones tranquilidad, paz, paciencia, el fruto de tu Espíritu Santo, que se haga en nuestros corazones real día tras día para amarte por encima de todo, y que seas tú en nosotros y nosotros en ti para bendecir a cada una de las personas con las que tenemos contacto diariamente. En el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias. Amén y amén.